¿Cómo estáis? Me hubiera gustado hacer este vídeo ayer por la noche, pero había que esperar a conocer las decisiones de los comisarios en el Gran Premio de Canadá. Y menos mal que no me quedé esperando porque al final se han tomado todas las decisiones a altas horas de la madrugada. Así que no hubo escabechina, aunque algunos lo pensaban. No hubo escabechina, había hasta 8 pilotos investigados. Russell, Piastri, Antonelli, Leclerc, Ocon, Sainz, Gasly, Stroll. Nada, cero patatero. Bueno, solamente a Norris le han metido 5 segundos, que no tiene ninguna relevancia porque no terminó la carrera, pero todos los demás se salvaron de las posibles consecuencias de todas esas investigaciones. En el caso de Russell, porque puso una reclamación en el equipo Red Bull que no fue aceptada por conducción errática. En el caso de Ocon parecía algo parecido, que también el equipo Williams había pedido que le sancionaran por conducción errática durante el coche de seguridad. Los comisarios han dicho que no era el caso. Y luego ha habido una circunstancia que ha sido extraña, es una circunstancia que no se suele dar muchas veces, que se ha terminado detrás del coche de seguridad, pero el periodo de safety car no ha terminado después de que cruzaran la línea de meta. ¿Qué pasa? Que los pilotos son hombres de costumbres y cuando cruzas la línea de meta es como que te relajas, todo se acaba y entonces ya, bueno, pues saludas al de al lado, saludas no sé cuánto, adelantas a uno, a otro, coges goma para cumplir con el peso. Pero muchos no se dieron cuenta de que seguía la señal de safety car y que se mantienen las normas que atañen al coche de seguridad, con lo cual no puedes adelantar en pista. Lo hicieron varios, todos recibieron un warning. Y la advertencia de los comisarios de que en el futuro pues esto podría acarrear sanciones mayores. De alguna forma, la decisión de los comisarios la advirtió y la adelantó Fernando Alonso, que cuando le entrevistábamos después de la carrera decía, bueno, sí, he terminado séptimo, pero igual ganamos algunas posiciones, porque claro, se ha infringido la norma del safety car, claro, sabe más que el Lepe. Y dijo Fernando, yo no creo que los comisarios vayan a decir, no, esta vez no, la próxima sí sancionamos, porque es muy grave lo del coche de seguridad. Él sabía que podía ocurrir eso. Y lo lanzó a ver si funcionaba su advertencia y podía influir en los comisarios, pero no influyeron. Es cierto que sí, una infracción del periodo de coche de seguridad durante la carrera es muy grave. Esta circunstancia de después de la carrera, cuando ya vas muy despacio, cuando siga habiendo una situación de peligro en pista, pero bueno, todo el mundo está más o menos advertido y están rodando muy despacio, pues lo han tenido que tener en consideración para levantar un poco el pie del acelerador. Pero, insisto, advirtiendo de que en el futuro puede haber sanciones más grandes. En el escenario más bestia, podría haberse dado la circunstancia, si se hubieran aplicado las sanciones correspondientes, pues hubiéramos visto victoria de Max, podio para Hamilton y podio también para Fernando. Podría haberse dado esa circunstancia, pero tendrían que haber aplicado sanciones con mucha fuerza, sanciones muy bestias. Lo dicho, se desestimó la protesta de Red Bull contra Russell y contra Mercedes y no hubo sanción para Ocon y tampoco para todos estos que estaban advertidos por el coche de seguridad. Así que volvemos al protagonismo. El único sancionado, sin consecuencias, porque la consecuencia ya fue muy gorda, fue Lando Norris. ¿Se equivocó Lando Norris? Sí, se equivocó. Calculó mal. Se encendió, yo diría que se encendió. Nos regaló, eso sí, Lando Norris y Oscar Piastri, y de paso también el equipo McLaren, nos regaló una batalla preciosa que duró muy poquito, desde la curva 10 hasta que chocaron en la recta principal. Pero fue bonito mientras duró. Le adelantó Norris a Piastri, Piastri le volvió a adelantar, los dos en la recta de atrás en paralelo, frenó más tarde Piastri, entró comprometido en la chicane de entrada en meta, Norris quiso encontrar un hueco, no lo había, lo quiso buscar de cualquier modo, tocó a su compañero y se fue contra el muro. Abandono de Lando Norris y suerte para Oscar Piastri porque podía haber acabado la cosa muy mal. ¿Hizo mal Lando Norris? Pues para mí el único pecado de Lando Norris es hacer un cálculo estratégico malo y precipitarse en un punto donde era imposible pasar. No había espacio para hacerlo. ¿Se equivocó en algo más? Desde mi punto de vista, no. ¿Y por qué no? Porque McLaren les permitió competir.
Sí es cierto que en las Papaya Rules seguramente que hay un apartado en el que les dicen, vale, competir, pero traer los dos coches a casa. O sea, no os toquéis. Y esa es la parte que incumplió Lando Norris. Pero a mí me parece bonito, me parece, deportivamente hablando, me parece interesante, me parece loable, me parece que es fantástico para nosotros y deberíamos estar contentos. Porque, lo he dicho ya últimamente en alguna ocasión, la Fórmula 1 se está convirtiendo en una historia demasiado controlada. Controlan lo que dicen los team principals, lo que dicen los pilotos. Haces entrevistas y tratan de controlar las preguntas que haces, y es así de triste. Y también tratan de controlar lo que hacen sus pilotos en la pista. Con lo cual, al final, este es un deporte, empieza a convertirse en un deporte absolutamente descafeinado, en el que todo está controlado, nadie quiere asumir riesgos, nadie quiere un mal titular, nadie quiere una mala noticia, nadie quiere nada. Y pierde magia. Pierde magia. A mí me parece muy bien que les dejen competir. Si hablas con un ingeniero como Tony Cuquerella, Tony te dice, no, esto es un error de McLaren porque no se les puede dejar competir. No, pero es que entonces esto es tremendamente aburrido, yo me voy a otro deporte. Entonces a mí esto no me interesa. Lo que creo es que sí deben dejarles competir y deben dejarles competir siempre. Que esta es una pequeña diferencia con lo que ocurría en Ferrari en los años anteriores, que les dejaban competir cuando Leclerc estaba detrás, y eso no me vale. Si en McLaren solo dejan competir cuando Norris está detrás o cuando Piastri está detrás, entonces de alguna forma se manipula el espectáculo, el campeonato, la justicia del deporte. Pero si les dejas competir siempre, puede que pierdas cosas, que pierdas posiciones y puntos en alguna carrera como en esta, pero estarás haciendo un gran favor al aficionado. Y veremos carreras mucho más divertidas. Así que aplaudo que les dejen competir, no sé si va a cambiar esto a partir de ahora, y aplaudo que Norris lo intentara. La única mala noticia para él es que no pudo pasar porque era imposible. Si hubiera pasado Lando Norris, si hubiera pasado con limpieza, estaríamos todos diciendo lo bonito que fue el duelo y lo valiente que fue Norris, pero salió mal. La vida es así de simple, a veces caminas por una línea muy estrecha, ¿no? Y si te sales de la línea, pues eres un paquete, y si vas por el otro lado de la línea y consigues cumplir el objetivo, entonces eres muy, muy grande. Pero, insisto, a mí me parece bien que compitan. Agradecí mucho esa batalla, duró muy poco la batalla, tuvo consecuencias muy malas para Norris, se mostró muy arrepentido después Lando Norris y me pareció que asumió bastante bien el golpe. A partir de aquí, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo lo había advertido Lando Norris antes de que llegara este fin de semana. Dijo, no, esto no es si va a haber batalla con Piastri en la temporada, es cuándo la va a haber. Y la hemos visto aquí, y estoy convencido que la va a haber en otros sitios. Hay una ventaja también que nos viene bien a nosotros y que puede hacer que el control de McLaren sea un poco más laxo, ¿no? Y es que McLaren está muy por delante de cualquiera en el Mundial de Constructores. Es decir, es muy difícil que puedan perder el Mundial de Constructores, con lo cual es justo, noble y de agradecer que les sigan permitiendo competir a sus dos pilotos. En cualquier caso, claro, el hecho de que Norris se quedara atrás y que no haya sido un buen fin de semana de McLaren hace que, por ejemplo, Max Verstappen les haya recortado puntos, ¿no? Y que algunos también hayan conseguido recortarles puntos a los hombres de McLaren. Para mí es lo más notorio del fin de semana, más incluso que el error de Norris, es lo desdibujado que ha estado McLaren en Canadá. Al principio creíamos que era teatrillo, y lo confieso, yo pensé que era teatrillo y que simplemente estaban probando otras cosas, porque es cierto que han traído piezas de rendimiento a Canadá, alerón delantero nuevo y una suspensión delantera nueva, y yo pensé que el viernes estaban haciendo pruebas, estaban probando reglajes diferentes para adaptarse a estas nuevas piezas, pero lo cierto es que nunca se les vio cómodos a los dos pilotos, especialmente a Piastri, y llegó el sábado y siguió ocurriendo lo mismo. No pudieron luchar por la pole, entre otras cosas porque Norris estuvo bastante fallón, y en carrera sí, estaban ahí, pero no tenían el ritmo de Mercedes, lo cual era francamente sorprendente. Puede que sea una excepción, pero a mí me ha sorprendido porque, bueno, a mí y creo que a todo el paddock, porque cuando hablabas con los pilotos de otros equipos antes de que empezara el campeonato, antes de que empezara la carrera de Canadá, todo el mundo decía, no, esto es una historia de McLaren, nosotros vamos a competir con los que están a nuestra altura.
pero lo cierto es que el que no estuvo a la altura ha sido el equipo McLaren. Lo dicho, Norris falló en todo el fin de semana y eso creo que le ha penalizado mucho, desde los fallos que tuvo en la clasificación, que le mandaron muy atrás, y el error de la carrera, que evidentemente le marca, pero que esperemos que no le hunda, que pueda levantar cabeza. Piastri siempre muy por detrás de su compañero de equipo. Y yo creo que esto es algo que también desesperó a Norris. Siempre por detrás en los entrenamientos libres, llega a la clasificación y ahí falla Norris y Piastri está por delante, desesperación en Norris. En carrera pues intentó pasarle para reducir la distancia que tenía en el Campeonato del Mundo y no pudo ser. Pero bueno, en fin, aplaudo a McLaren que les deje competir. Por favor, seguir dejando que vuestros pilotos compitan. Y con el fallo de McLaren, con la situación extraña que vivimos en este Gran Premio diferente, que es el Gran Premio de Canadá, nos encontramos con un Mercedes muy poderoso, muy rápido, especialmente Russell, que se llevó la 6ª victoria de su vida en la Fórmula 1 y que consiguió el 5º podio de la temporada. El hombre invisible empieza a ser cada vez más visible, Por mucho que algunos traten de hacerle desaparecer o de que no se hable demasiado de él, los resultados obligan a hablar de Russell y a ponerle titulares y adjetivos calificativos muy brillantes al piloto británico. Cada día me gusta más George Russell. Me gusta fuera y dentro de la pista. Dentro de la pista es duro, es agresivo, es inteligente. Fuera de la pista es cordial, es cercano, es en ocasiones gracioso. Me parece un personaje interesante y hizo una carrera, un fin de semana memorable. La vuelta de clasificación, él mismo lo dijo, fue una de las mejores vueltas de su vida. No entendía por qué, pero en su segundo intento de Q3, en el display del volante veía cómo iba una décima más rápido, 2 décimas más rápido, 3 décimas más rápido que en la vuelta anterior, ¿no? Y no entendía muy bien por qué, pero eso estaba ocurriendo. No tiene contrato. Su contrato se termina a final de esta temporada. Y de momento nadie mueve ficha. Toto Wolff no quiere hablar de ello. Y es una circunstancia curiosa. Para mí me parece que Russell es un valor en el mercado de pilotos muy interesante. Muy interesante. Y vamos a ver cómo evoluciona el mercado de fichajes. Vamos a ver qué decide el equipo Mercedes y Toto Wolff, porque alguien puede hacer una maniobra interesante que agite el avispero. Está claro que Toto Wolff sigue esperando a ver si Max Verstappen decide irse o no irse, que Max Verstappen es el que va a mover el mercado. Pero yo soy George Russell y yo creo que no le van a faltar novias. Es más, si yo estuviera en un equipo verde, igual le lanzaba el lazo. ¿Os imagináis un 2026 Alonso Russell en Aston Martin? Sería un equipo súper poderoso. Ya sé que el presidente y dueño del equipo se llama Lawrence Stroll, lo sé. Pero a lo mejor algún día tienen que empezar a pensar en mover ficha, en seguir mejorando en todos los aspectos. Y aunque Stroll puede ser un piloto rápido, no digo que no, lo ha sido muchas veces, yo creo que necesitan, así como han mejorado en el departamento de aerodinámica, hay que mejorar también en el departamento de pilotaje. Sigo hablando de Mercedes, insisto, extraordinario Mercedes. Cuestión curiosa, decía Russell, más de 45 grados estamos muertos en pista, será para McLaren. Hubo 50 grados durante toda la carrera en Canadá, 50. No desfalleció el neumático de George Russell en ningún momento, se comportó a las mil maravillas. Con lo cual, ¿es un mito lo de que solo funcionan bien sus neumáticos cuando la temperatura es fría? Sí o no. También es verdad que el tipo de circuito, el tipo de asfalto que tenía Canadá con altas temperaturas no generaba sobrecalentamiento de los neumáticos traseros. No tendías hacia el blister, sino que lo que hacía era graining. Y quizá en esas circunstancias ese fenómeno no le perjudica tanto al equipo Mercedes. Y por eso quizá se salvaron. Algo que han descubierto ellos, igual que nosotros, sobre la marcha. Porque Russell temía que fuera un infierno la carrera con esas temperaturas tan altas. Por otro lado, el hecho evidente de que el circuito, las condiciones eran muy buenas para Mercedes, es que Antonelli también hizo un grandísimo resultado. Primer podio de su historia en la Fórmula 1, que evidentemente no va a ser el último, para Kimi Antonelli, que se convierte en el tercer piloto más joven
en subir al podio, por detrás de Max Verstappen y de Lance Stroll, que también es el segundo piloto más joven de la historia en lograr un podio hace ya algunos años. Por lo demás, Verstappen fue prudente en la salida. Es cierto que no salió muy bien, con lo cual no hubo opción de atacar a Piastri, de atacar a Russell y de meterle en un compromiso. Se quedó un poco descafeinado la cabalgada hacia la primera frenada. Y luego al final pues se mantuvo en la batalla, tenía problemas de degradación más acuciantes que el resto, estuvo vulnerable, pero al final consiguió, como suele ser habitual, salvar los muebles. Sigue corriendo solo, Tsunoda no clasificó mal, pero al final 10 posiciones de sanción le mandaron atrás y Red Bull sigue teniendo un problema grave. Y no es Tsunoda el problema grave es que el coche solo lo puede conducir Max Verstappen, y evidentemente es un conflicto que en el momento en el que Max sea penalizado, si lo es, le queda un gran premio para cumplir y quitarse algunos puntos de penalización, puede todavía tener una sanción en Austria. ¿Qué haces? ¿A quién pones? ¿Qué resultados va a conseguir Red Bull si subes a Hadjar, a esa batidora que es ingobernable, salvo si el que maneja el volante es Max Verstappen? Pues no lo sé, veremos qué es lo que ocurre, pero en buena cosecha de puntos para Max Verstappen, vuelve a ser segundo, vuelve a estar ahí, vuelve a recortarle a los dos McLaren, le han dado una oportunidad, porque él, en cuanto le das una oportunidad, muerde y no suelta, así que, bueno, interesante. Ferrari. Pues Ferrari muy apagado. Venían de una crisis enorme y unas tensiones que aparecían en la prensa italiana durante la última semana, hablando de la posible marcha de Leclerc, hablando de la posible destitución en 3 carreras de Fred Vasseur. Han desmentido completamente que Leclerc se vaya a ir, lo ha dicho él. Esto tampoco quiere decir que sea verdad. A lo mejor sí está buscándose las habichuelas fuera, aunque si se va Leclerc de Ferrari, ¿a dónde va, no? Es complicado el tema. Y Vasseur, evidentemente, no tiene mucho que decir, porque si se toma una decisión desde arriba no se va a enterar él hasta el último momento. Pero no ayudó el Gran Premio, no ayudó demasiado. No estuvo muy conforme Leclerc con la estrategia que le hicieron. Luego yo creo que después de la carrera, una vez que pudo analizar con calma los datos y las decisiones, ya se quedó un poco más tranquilo. Y Lewis Hamilton no le vimos. No estuvo en la carrera. Es cierto que tuvo un incidente en los primeros compases del Gran Premio con una marmota que le dañó el fondo plano, toda la zona de los vanes del fondo plano, y eso hizo que el coche fuera bastante ingobernable. Pero ya antes de la marmota, antes del domingo, Hamilton estaba bastante desesperado. No ha mejorado la situación con respecto a lo que vimos de Hamilton en Barcelona, que recordaréis, acabó la carrera y dijo que lo único que quería era irse a su casa. Bueno, pues después de Canadá me da la sensación de que es un poquito más de lo mismo. Dijo una frase muy buena, que el Ferrari que tiene que conducir es como bailar con una persona que no sabe bailar. Y yo creo que es una metáfora que te transmite muy bien las sensaciones que tiene Lewis Hamilton. No es que sea yo un gran bailarín, que no lo he sido nunca, pero bueno, sí he notado a veces cuando he bailado, cuando era joven, con personas que sabían bailar, que yo les arruinaba la vida, les arruinaba el baile, les arruinaba la noche porque yo era muy torpe. Bueno, pues si él tiene esa sensación de que el coche no sabe bailar al mismo ritmo que él, a lo mejor es que él no baila como el Ferrari quiere que baile el piloto que se sienta en su interior, ¿no? Pero es un poco desesperante, es un poco triste, sobre todo en un circuito donde Lewis Hamilton era el rey indiscutible en el pasado y que siempre se le ha dado a las mil maravillas. Pues ni siquiera en escenarios favorables Lewis consigue hacer bailar este coche. Vamos con los nuestros, Williams. Pues la carrera de Williams el fin de semana ha sido terrible. Venían como grandes favoritos, sobre el papel eran grandes favoritos para ser los primeros del resto, destacados, y la realidad es que todo se complicó. Todo se complicó. El sábado Carlos no pudo clasificar bien porque se encontró con Hadjar y le impidió y le destrozó el fin de semana. Albon clasificó peor de lo que se esperaba y en carrera fue un desastre, todo. Primero porque Albon tuvo una estrategia deplorable, lamentable, por parte del equipo y luego por su propia parte,
que una vez que no le quisieron parar, se debió rebotar y cuando le llamaron a boxes dijo, no, pues ahora no paro, no, ahora no voy a parar, no me paréis ahora. Y siguió dando vueltas con los neumáticos destrozados, perdiendo 4 segundos por vuelta con respecto a los más rápidos de la carrera, lo cual le mandó atrás del todo. En el caso de Carlos, buena remontada, pero con un coche que no le permitían correr. Tuvo que ir capado todo el Gran Premio porque tenía problemas de fiabilidad y le dijeron que no apretara. Entonces, claro, a un piloto decirle que no apriete, que no saque toda la velocidad que pueda tener el coche para que pueda llegar hasta el final, es terrible. Es muy complicado. Acabó muy frustrado Carlos, muy frustrado. Y sobre todo yo creo que contrariado, ¿no? Porque carrera tras carrera siempre pasa algo. No han tenido una carrera limpia. Y él se siente ya cómodo con el coche, él se siente capacitado para poder apretar a fuego y siempre ocurre algo, pues una bandera roja, o alguien se te cruza, o es en la clasificación o es en la carrera, alguien se equivoca, un coche de seguridad en mal momento, o sea, siempre les pasa algo. Y entonces lo único que quiere es que llegue un fin de semana donde él pueda mostrar toda su velocidad y conseguir un resultado acorde con lo que él siente. Y insisto, fue muy duro el fin de semana para él y muy complicado otra vez, a pesar de la remontada, quedarse en la 10ª posición, que le dice nada, después de vivir un gran premio en el que sufrió mucho. Aston Martin, lo he dicho antes, para mí Aston Martin es parecido a Red Bull, corren con un piloto. No voy a entrar a seguir valorando lo de la mano de Lance Stroll y de lo que pasó en Barcelona, porque no sé lo que pasó, pero no me trago lo que nos contaron. No tiene sentido lo que han contado. No te operan de una mano de forma repentina en medio de un gran premio. No tiene sentido. No sé si estaba dolido aquí en Canadá o no, pero la verdad es que si lo estaba o no lo estaba, no se ha notado la diferencia con respecto a otros grandes premios. 22 clasificaciones consecutivas, Fernando, ganando a Lance Stroll y estando solo en la carrera, ¿no? Entonces corren con un piloto y eso para el Mundial de Constructores, para sumar puntos, pues no es bueno. Y sí es verdad que Fernando es un dios, inteligente y rápido en la pista, que tiene un hambre voraz a pesar de su edad y a pesar de que ha estado en situaciones mucho más brillantes, ¿no? Luchando por títulos mundiales y por ganar carreras. Ahora lucha por ser el primero de la zona media y para él ya es un éxito. Y le ves el brillo en los ojos de querer más, de querer atacar en la salida a Lewis Hamilton, de defenderse como un jabato ante los que vienen por detrás. Es meritorio y me encanta. Es un ejemplo, yo creo, que habría que poner en las escuelas. La capacidad de lucha que tiene un veterano indestructible como Fernando Alonso. Así que segunda carrera consecutiva puntuando, cuarta carrera consecutiva desde que introdujeron novedades en Imola, que se mete en Q3 y caminando por la buena senda. Hay previsto una mejora, hay prevista una novedad, introducir algunas novedades en Inglaterra. Lamentablemente ya anticipo que casi todos los equipos van a meter cosas nuevas en Inglaterra, pero si funciona tan bien como ha funcionado la primera, pues y funciona un poquito mejor que los de la competencia, pues esa lucha por ser el primero del resto podría salir en esa lucha airoso el equipo Aston Martin, con un piloto, eso sí, pero bueno. Por lo demás, pues que vimos una buena carrera de Colapinto con una mala estrategia de Alpine, que lo de Alpine empieza a preocupar y a oler mal, porque durante la carrera de Fórmula 1 se anunció que Luca Di Meo, el máximo responsable de todo el grupo Renault, le decía adiós. Fue el gran impulsor de la potenciación de la marca Alpine y de la presencia de Alpine en la Fórmula 1, se marcha, vamos a ver qué es lo que ocurre, aunque es cierto, y ya lo sabéis, que el año que viene Alpine, o como se llame, no va a tener un motor Renault, va a tener un motor Mercedes, así que es posible que la desvinculación de Renault de la Fórmula 1 sea todavía más rápida en los próximos meses, veremos cómo evoluciona. Y por lo demás, también meritoria carrera de Nico Hülkenberg,
que volvió a puntuar, segunda carrera consecutiva puntuando con Sauber, que ya no es el farolillo rojo, ya no lo era en Barcelona, ahora el farolillo rojo es Alpine. Por cierto, Alpine, rumor absurdo que soltó un compañero de la televisión británica diciendo que Fernando negociaba con Alpine para volver. Yo no he escuchado lo que dijo este periodista, he visto las reacciones y lo que se ha dicho de lo que él había contado. Yo creo que fue un tono de broma y que no se lo tomó en serio, porque creo que la justificación es que Fernando había ido hasta 4 veces al Hospitality de Alpine a hablar con Flavio Briatore. Creo absolutamente en la honestidad y en la capacidad del periodista que lo dijo, que es mi homólogo de la televisión británica, y yo creo que sería un poco a tono de broma, porque una de las razones por las que Fernando fue tanto al Hospitality de Alpine es, uno, porque Flavio es su manager, paso número 1, y 2, porque sus padres, José Luis y Ana, han pasado muchas horas en el Hospitality de Alpine, comiendo, viendo las carreras y tal. Con lo cual, en fin, que todo ha sido un globo sonda un tanto absurdo, porque no hay por dónde cogerlo. O sea, la implicación de Fernando con Aston Martin es absolutamente determinante. Así que nada, descanso de 15 días y tenemos doblete, Austria e Inglaterra. Así que 2 carreras muy diferentes, muy entretenidas normalmente a las 2, donde veremos cómo se lame todo el mundo las heridas, y cómo llegan a este doblete que va a ser muy interesante. Venga, hasta luego.